Muy buenas tardes, noches, buenos días, donde ustedes se encuentren. Vamos a hablar de un tema importante de controversia. Muchas personas piensan que Jesucristo fue creado, que tiene un inicio, pero al pensar de esta manera, lamentablemente hay que pensar que no es eterno, que Jesucristo no es Dios, que tiene un principio y que podría ser semejante a los ángeles. Típicamente, como dicen que podría ser el arcángel Miguel. Sí, entonces vamos a hablar sobre este asunto de por qué se menciona que Jesucristo fue creado. ¿Sí? Para poder entender, primeramente vamos a definir el término que es el primogénito. ¿Sí? Ser primogénito significa ser el hijo primero o hija nacida de unos padres. Vemos en hebreo que la palabra primogénito va más allá. Primogénito nacido o el mayor en el contexto bíblico tiene un significado especial que va más allá de la simple primacia de nacimiento. Implica también privilegio, responsabilidades y un lugar de honor. El primogénito, el primero, ¿sí? En hacer las cosas. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo, lo que es primogénito. Ok, como ya vimos, ¿verdad? Otra vez, que dice, significa primer hijo o hija nacido de padres. Sí, ahí vemos más significados ahí. Esta información que ustedes ven la pueden encontrar en Google. Bueno, eso son fotos, captura de pantalla para nosotros, para ayudar a probar que es algo que ustedes pueden ver también y que es algo que también se puede estudiar por su propia cuenta, ¿sí? Aquí vemos, dice que a Jesús se le llama el primogénito de toda la creación, no en el sentido de ser el primero creado, sino para destacar su preeminencia, soberanía y autoridad sobre toda la creación. ¿Sí? La preeminencia es privilegio, excepción, ventaja o preferencia que goza alguien respecto de otra persona por razón o mérito especial. ¿Ok? Jesús no es el favorito de Dios, porque Dios no procede con favoritismo. Jesús es primogénito porque al ser Dios, en Él preside la vida, siendo Él el primer vivo de entre todos, no que haya sido creado porque Él siempre es, sino porque Él es la vida misma, por ser Él el primer ser delante de todos los siglos, por los siglos, jamás. ¿Ok? Eso es algo que mientras estudiaba, vino a mí la revelación de esto, de, de por qué es primogénito nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es porque hacer el Dios y el que desde siempre ha estado con vida y el primero con vida, ¿sí? No porque fue creado, sino porque fue el primero con vida, ¿sí? Por eso se le considera primogénito, ¿ok? Entonces vamos a usar un poco acá la ciencia, ¿sí? Vamos a ver lo que es la masa. Dicen muchos científicos que para que sea Dios, para que Dios pueda estar en todos lados, hablando de masa, la masa de Dios tiene que inclinar a lo infinito. Es decir, Dios tan inmenso que es imposible de calcular, que es muy grande. Al ser de esta manera, esta masa debe estar moviéndose a velocidad de la luz a punto de poder ir en el espacio-tiempo. ¿Sí? Por eso sabemos que Jesucristo, que nuestro Dios, está en todos lados, porque eh, su poder es incalculable. ¿Sí? Vemos aquí que la masa, y esto es por el hecho de decir, no, pues mi hijo es el derivado mío, ¿sí? El hijo es como una pequeña derivación mía, ¿sí? Pero al decir eso, la derivación, si hablando en matemáticas, es porque procede de otra fórmula matemática y sigue así y sigue y procede, ¿ok? Y es que todo ha sido creado. Pero la masa, sí, si hablamos de masa, si hablamos de Dios, sí, sabiendo que Jesucristo es Dios y
Y uno pensando, ¿verdad? Que pues dice, no, es que Jesucristo es la derivada de Dios. No se puede, porque al ser así, estamos diciendo que Jesucristo fue una derivada de Dios, pero Dios también tiene una derivada. Por lo cual no compete, ¿sí? La masa no se deriva de otras unidades. Es una magnitud física fundamental y se mide típicamente en kilogramos en el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Ahí vemos eso, ¿ok? Aquí en mis notas es Jesús no es la derivada de Dios, como podríamos decir sobre un hijo, sobre su padre, porque sería hacerlo inferior y hacer que Dios también tenga un origen. Por ende, ambos siempre han sido y serán. Es decir, dado que Jesucristo, sí, porque pensando más a fondo y ya más con base, más con fundamento, si Jesucristo fue creado, entonces estamos hablando de una derivación. Entonces Jehová tuvo que haber sido creado, entonces nunca va a terminar la cadena. Es como decir quién vino primero, la gallina o el huevo. Por ende, Jesucristo siempre ha estado en él y siempre ha sido él, porque desde la fundación del mundo, desde la formación de antes de todo y desde que era la nada, ya él estaba en él. Es perpetuamente eterno como lo es nuestro Jehová. ¿Ok? En el próximo logramos ver algo mucho más impactante, ¿sí? El que conoce de ciencia está aprendiendo a conocer la mente y la dificultad y el grado de complejidad en la cual Dios hizo las cosas. Vemos que las 7 magnitudes fundamentales en física establecidas por el Sistema Internacional de Unidades son aquí presentes: longitud, masa, corrientes eléctricas, temperaturas, cantidad de sustancia, intensidad luminosa, ¿sí? Podemos ver que realmente la ciencia es conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque podemos ver que estas 7 magnitudes comprueban que la ciencia y la sabiduría son de Dios. Y lo vemos de esta manera. Hay versículos donde se mencionan los 7 espíritus de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 5:6. Y miré aquí, y he aquí en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. ¿Sí? La ciencia es perfecta. ¿Ok? ¿Ok? Aquí vemos, ¿verdad? Una explicación detallada que son las magnitudes fundamentales de la física. Estas son magnitudes físicas elegidas por convención, que no se pueden definir en función de otras magnitudes. Son la base para construir el sistema de unidades de medición. Es decir, a base de esas magnitudes fundamentales, todo lo demás se puede medir, todo lo demás se puede hacer, todo lo demás se puede calcular, todo lo demás tiene una medida. A partir de Jesucristo, todas las cosas son hechas, ¿sí? Todas las cosas vienen a ser, todo viene a vida, ¿ok? Esto es lo que logramos saber, ¿sí? ¿Ok? Y podemos decir algo referente a Jesucristo. Vamos a ver cómo va mi tiempo. Ok, parece que todavía sigo grabando. Ok. Ok. Para condensar una masa, ¿verdad? Usando el término de vapor, se necesita reducir la temperatura o aumentar la presión hasta que el vapor alcance su punto de saturación, donde se convierte en líquido. ¿Ok? Este ejemplo nos dice que en vez de ver a Jesús como una derivada, sería mejor verlo como la parte comprimida y tangible de Dios. Ejemplo: un niño tiene su cuarto hecho un desastre y su madre le dice que tiene que recoger y luego pone todo en el armario y está todo apretado y condensado. Es decir, toda la grandeza de Dios, toda la plenitud de Dios está toda apretada, toda encogida en ese ser diminuto, y digo diminuto porque fue un ser humano, ¿sí? Y en el Apocalipsis se logra apreciar su forma, que sigue siendo una forma humana,
¿Ok? Todo el poder de Dios que hizo la vida, el planeta, todo está condensado dentro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y esta forma es lo que podemos ver. Dice, Jesús tiene el gran poder dentro de sí y sale con fuerza, hasta los enfermos sanaban. ¿Ok? Y podemos ver un ejemplo, ¿verdad? Que dice, pero Jesús dijo, alguien me tocó porque me di cuenta que de mí había salido poder. ¿Sí? Por eso cuando tenemos fe, tantito que Jesucristo dé la señal, sale un brote, un golpe de poder increíble donde los demonios se tienen que ir. ¿Sí? Porque es todo el poder comprimido. Imagínense tener todo el océano en un vaso de agua. ¿Ok? Así es el poder que está dentro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Aquí vemos, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él, todas las demás cosas, todo fue creado en los cielos y la tierra. Por medio de Él fue creado los cielos y la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, ya sean tronos, dominios, gobiernos, autoridades. Todo lo demás ha sido creado mediante Él y para Él. ¿Ok? Jehová es la conciencia de Jesús, que puede aparecerse por representación de su naturaleza o en su creación, por ejemplo, la paloma en el momento del bautismo. Conocer a Jesús es estar con Dios Padre y conocerle a Él. La conciencia de Jesús, el Espíritu Santo, puede moverse por donde desee, pues en Génesis vemos que se movía sobre la faz de las aguas. La conciencia es Jehová y su propia ley, ser incorpóreo que endulza nuestra vida cuando mora en nosotros y nos redime. ¿Ok? Aquí vemos Juan 1:3, allá aparece en inglés, dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Al comienzo del Evangelio de Juan se puede ver que el escritor entiende que Jesús estuvo presente en la creación y que todo lo que alguna vez llegó a existir por medio de Jesucristo. Es un brote de poder, tamaños incalculables, por eso son magnitudes incalculables, donde Dios puede obrar, donde Dios puede sanar tu vida. Es imposible que Dios no pueda hacer algo. Todo ese poder, imagínense, todo el océano en un vaso de agua. Ese es Jesucristo, el vaso de agua. Una cantidad incalculable de poder para poder sanar, para poder liberarnos del pecado. ¿Sí? Lo que lo ocupamos es un poquito de fe para que solamente ni tan solo pensar que Jesucristo haría algo, eso libera un poder enorme que libera tu vida, que libera tu corazón. ¿Sí? ¿Ok? Y aquí vemos, ¿ok? Para sustentar lo de antes dicho, ¿sí? Ni oyeron el sonido de la trompeta, ni la voz de Dios. Los que oyeron esa voz rogaron que no les siguieran hablando, porque no podían soportar el mandato que decía, al que pongan el pie en el monte, hay que matarlo a pedradas con lanzas, aunque sea un animal. El poder de Dios es más bien tan grande, tan inmenso, tan exagerado, ¿sí? Que realmente con un poco la gente tiembla, la gente dice, no, ya nomás es un juicio grande, ¿sí? Volviendo acá a un pensamiento muy profundo, ¿sí? Porque hay que entender algo, ¿sí? El poder de Dios es totalmente aparatoso, totalmente incalculable, ¿ok? Si logramos pensar o pensamos, no, es que se creó a Jesucristo para poder traer salvación a nosotros, ok, lo entiendo, pero digamos que estamos mucho más atrás de la creación de los humanos, mucho más atrás de la creación de los ángeles, ¿sí? Está Dios solo en sí mismo, está Dios solo en su conciencia, ¿sí? No existe nada que se haya creado, ¿sí? Y podemos ver
posiblemente la figura, el ser de Jesucristo siempre estuvo, pero la figura tangible de Jesús es posiblemente que no estuviera. ¿Ok? Porque a base de Jesucristo todo lo demás se creó. Sí, empezó con él, empezó con esa figura tangible. ¿Ok? Si pensamos, esto lo mejor lo leo para no caer en una secta, ¿sí? Si pensamos, creo que la pregunta realmente es, ¿de dónde Dios sacó la idea de un cuerpo corporal humano y no de forma animal tal vez o de alguna otra forma? Creo que aun siendo glorificados, no seremos capaces de ver o sostener a Dios en plena gloria. Antes de que surgiera con la idea de habitar en un cuerpo, de habitar en un vaso y comprimir todo su poder en un cuerpo humano, es decir, antes de hacer el vaso de Cristo tangible, y eso de que luzca como nos vemos hoy es cosa de Él. Siento que se hizo así para poder hacer su plan maestro y por medio de la figura de Jesucristo procesar su plan de crear los cielos y la tierra por medio de Él, para que nosotros podamos seguirle y seguir intacto bajo su dominio, puesto que si fuera bajo su total destello de gloria, nos consumiésemos por no ser del mismo calibre del Creador. No llegaremos a hacerlo porque si llegamos al mismo calibre del Creador, terminaríamos siendo Él. Solo un Dios. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, nadie más. Cristo es nuestra protección delante del poder incalculable de Dios Padre. Dios es nuestro medio para no ser consumidos por el Padre. El filtro del poder de Dios es Jesucristo. Voy a leer eso una vez más porque es sumamente importante. ¿Sí? Creo que la pregunta realmente es de dónde Dios sacó la idea de un cuerpo corporal humano y no la forma animal tal vez o de alguna otra forma. Creo que aún siendo glorificados no seremos capaces de ver o sostener en plena gloria antes de que surgiera con la idea de habitar en un vaso o comprimir todo su cuerpo humano, para comprimir todo su poder en un cuerpo humano. Es decir, antes de hacer el vaso de Cristo tangible, y eso de que luzca como nos vemos hoy es cosa de Él. Es decir, la forma en la que Él escogió para expresarse, para comprimirse, esa forma humana, eso Él solo sabe por qué la escogió así. Él solo sabe por qué escogió tener dos brazos, dos pies, una cabeza, un torso. Él sabe por qué la hizo. ¿Sí? Pero eso lo hizo para poner todo su cuerpo, todo su poder dentro de Él, el Jesucristo, nuestro Salvador, para que nosotros podamos usar a Jesucristo como medio para llegar a Él. ¿Sí? De otra forma, el mismísimo poder de Dios nos podría consumir. ¿Sí? Delante de Él tiemblan los cielos y la tierra. Una vez habla Él, sale trueno de su trono y tiembla todo. Semejante gloria no se puede contener. ¿Sí? Sobresale, explota del cuerpo de Jesucristo y llega a todos lados, a todo nuestro ser. Cuando dice que Él llega hasta lo más profundo de nuestros tuétanos, nos hace humildes, nos hace llorar, nos quebranta hasta lo más profundo. Ese es el poder de Dios y aún mucho más. Eso es solamente un rocío de su gloria, la que nos quebranta un poco más. Seríamos consumidos. ¿Sí? Siento que se hizo así para poder hacer su plan maestro y por medio de la figura de Jesucristo procesar su plan de crear los cielos y la tierra por medio de Él, para que nosotros podamos seguirle y seguir intacto bajo su dominio, puesto que si fuera bajo su total destello de gloria, nos consumiésemos por no ser del mismo calibre del Creador. Y no llegaremos a hacerlo porque si llegamos al mismo calibre del Creador, terminaríamos siendo Él. Es decir, Dios mismo con Él mismo puede con su propia gloria. Sí, nosotros no podemos tener el mismo calibre. La única forma de estar delante de Dios es ser Dios y no se puede. Aunque nunca seremos igual que sus maestros. Nuestra mente sigue siendo finita y aún estando en los cielos seguiremos aprendiendo de Él, seguiremos teniendo su Espíritu Santo. Sí, Jesucristo ha existido por miles de millones de años. Son mucho conocimiento que vamos a tener. Y aún
aunque aprendamos todo lo que sabe, ya Él sigue estando miles y millones de años adelante. Él sabe todo. Es más, Él no está adelante, ya está todo. Es mucha información. Jesucristo es la biblioteca más grande e infinita que puede haber. Es la fuente de conocimiento, de la ciencia misma. ¿Sí? Solo hay un Dios, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Jesucristo es quien nos protege. Jesucristo es quien nos acerca a Él. ¿Sí? Aquí vemos cuando estaban en el monte. Este es un versículo. Cuando estaban en el monte donde estaba Moisés, salió tanto poder que esas personas se asustaron, que esas personas dijeron ni se acerquen. Estaban temblando por la presencia de Dios. Aquí vemos en el 26, en aquel tiempo la voz de Dios hizo temblar la tierra. Pero ahora dice, una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Al decir una vez más, se entiende que se quitarán las cosas creadas, por lo que puede ser movido, para que permanezca lo que no puede moverse. ¿Sí? Porque nuestro Dios es como un fuego que todo consume. ¿Sí? Dios es el ser supremo. ¿Sí? Con esto logramos concluir que Jesucristo no es una partecita que salió de Dios y que Dios creó. ¿Sí? Con esto podemos saber que Jesucristo ha estado en Dios. ¿Sí? Jesucristo, la sabiduría, la palabra ha estado en Él siempre. Y Dios le dio forma tangible. Ese cuerpo de Jesucristo que es tangible, que los 12 apóstoles vieron, sí, que el mismo Moisés vio por el peñasco, sí, esa es la misma palabra. Antes era espíritu, se hizo moldeable en un cuerpo humano para que nosotros podamos por medio de él llegar al Padre, sí, para que todo el poder de Dios se procese por medio de Jesucristo y Jesucristo nos lo dé a comer de la manera propia donde lo podamos digerir. De lo contrario, no podríamos ser capaces de eso. Y el fuego de Dios nos consumiría totalmente porque su resplandor es muy grande. ¿Sí? Con esto llegamos a saber que Jesucristo siempre ha existido, siempre ha sido parte de Dios, no puede ser una ley derivada, ¿sí? Que el pensar y la mente de Jesucristo es la mente de Dios y que ese cuerpo corpóreo que Él tiene, aún que haya sido tangible para en Él habitar toda la plenitud de Dios, aún así la mente y la esencia de este Jesucristo estaba ya mucho antes y lo podemos ver en los proverbios de la sabiduría se movía y estaba junto con su creador y placía al creador y estaban a él, ¿sí? Estaban en él, ¿sí? Jesucristo es parte de Dios, es Dios, porque en él está toda la plenitud de la deidad, ¿ok? Jesucristo no fue creado. Su cuerpo sí, pero su mente y su esencia siempre ha sido parte de Dios y siempre ha sido Dios. ¿Ok? Pero que Dios le bendiga. Yo sé que es un tema demasiado fuerte. Que Dios nos ayude a entenderlos porque aún sigo procesando y que la palabra de Dios siempre permanezca en ustedes.